Que basta, basta del ultraje, basta. Nosotros no estamos discriminando a nadie. Nosotros lo único que queremos realmente es que no se tomen nuestras playas, no se tomen nuestras plazas, nuestros juegos, defecan en las plazas, en las calles, ¿ya? Eso es lo único que queremos, que se vayan. Venden droga. Tienes que pagarlo eso. Venden droga. Hay fiestas, hay bodegaje, hay prostitución, hay guarderías infantiles. Se hizo para que el gobierno vea en la situación que está esta gente, si la marcha no era en contra de ellos. ¿Por qué Perú no entra? Porque está cerrada la frontera. Chile y Bolivia está abierto, por eso que estamos llenos de indocumentados. ¡Cierra la frontera! Tengo salud, que es importante, pero emocionalmente y mentalmente lo puedo describir con una palabra: quebrada. Me siento rota, me siento herida, cansada. ¿Y qué te duele, chamo? Esto duele, ver un paisano tuyo así duele muchísimo, porque no es una nacionalidad los que nos tiene que definir como personas. Pues yo tengo que limpiar un poco el nombre de mi país y hacerle entender al hermano chileno de que no es la nacionalidad, eres tú como ser humano. Quítate la bandera, muestra el ser humano que eres. Yo sentí un momento que no podía más, que me iba a morir. Ahora hay que pensar en los titulares de los periódicos que llegan a tus manos todos los días. Invasión migrante, crisis migratoria, el impacto del crimen organizado en Chile. Estas noticias hacen más que simplemente proporcionar información. Influyen en las opiniones y mentalidades hacia las personas. La Plaza Brasil no es migración. La Plaza Brasil era microtráfico, robo con violencia, prostitución, 4 criminales que tuvimos que sacar de ahí, amenazas de muerte, femicidio frustrado. No podemos ignorar los factores históricos y sociales que crean esta narrativa. Los informes sobre delitos cometidos por extranjeros después de determinados acontecimientos muestran cómo se forma en la opinión pública. Este fenómeno no es nuevo ni exclusivo en Chile. Estos estándares guían la forma en que los medios seleccionan y presentan noticias para influir en los sentimientos. En un mundo saturado de información, es crucial adoptar una postura crítica y cuestionadora ante lo que consumimos. Las otras experiencias que tuvieron, que algunas no eran nada parecidas a la que yo tuve. Ninguna va a ser igual, nadie la va a captar igual. A unas les pega más que otras, a unas les alegra más haber llegado acá, a otras no les alegra. Todos tienen diferentes sensaciones respecto a su situación. Mis papás son venezolanos. Les pagaban muy poco y la moneda, el bolívar, iba subiendo cada vez más y más y más, y lo que le pagaban era menos y menos. Mi mamá se decidió venir primero. Tuve como 3 años y algo sin ver a mi mamá. Era muy fuerte. Lo que más le duele a uno como mamá es que supuestamente uno salió de su país para una mejor calidad de vida para sus hijos, y que tus hijos estén durmiendo como perros, porque a mi hija ayer se le pegó una garrapata. Por Dios, ante los ojos de Dios. En la década de los 70 surge en la India el grupo de estudios subalternos, quienes utilizaron al sujeto subalterno para designar las clases rurales en la India. Su empeño epistemológico consistía en recuperar la voz de aquellas personas marginalizadas que habían quedado silenciadas por la historiografía hegemónica. Evidentemente el subalterno puede hablar, pero no es escuchado ni es tomado en cuenta en los discursos generales y en las tomas de decisiones dentro de los estados. El poder de los medios radica en su capacidad para moldear percepciones, humanizar realidades complejas y promover el entendimiento mutuo. En un contexto globalizado, donde la migración es una realidad innegable, todos tenemos la responsabilidad de ir más allá de las narrativas simplistas y comprender a profundidad las experiencias de quienes buscan un nuevo hogar lejos de su tierra natal. Los medios de comunicación pueden y deben jugar un papel fundamental en este proceso, abandonando la superficialidad y adentrándose en la complejidad de la experiencia humana. Es necesario cuestionar las narrativas dominantes, exponer las historias silenciadas y fomentar la empatía hacia quienes se ven obligados a migrar. En 1985, Gayatri Spivak escribe el ensayo ¿Puede hablar el subalterno? Allí se cuestiona sobre la posibilidad de enunciación. La cobertura mediática de los inmigrantes latinoamericanos influye no solo en la opinión pública, sino también en las políticas y decisiones gubernamentales. Que los medios de comunicación griten crisis migratoria refuerza la idea de que estas personas son una carga y un problema que hay que gestionar. A continuación, presentaremos un caso específico sobre la experiencia de un migrante en Santiago de Chile.
¿Cuál es tu percepción con respecto a lo que dice la prensa nacional sobre los inmigrantes en Chile? O las personas migrantes. Creo que es como una percepción así como bastante targiversada porque se centran solamente en casos aislados de delincuencia y narcotráfico. O sea, no estoy desmintiendo de que existan porque existen, pero creo que, como se dice por ahí, son muchos más los extranjeros inmigrantes que están aportando, por así decirlo, de los que no aportan. Y también se da mucho de que igual es como una noción más de racismo, diría yo, porque se centran más en los migrantes que de bajos recursos, pero los migrantes que vienen y aportan más económicamente en el sentido de no sé, países europeos o los norteamericanos. Ahí sí como que nunca se habla de esos casos, ni lo que beneficia a las grandes empresas, por así decirlo. Pero igual encuentro que sí es cierto que hay mucha delincuencia de parte de ciertos grupos migrantes, pero eso no quiere decir que ellos sean la mayoría, porque como una minoría va a ser la mayoría en un país. ¿Y tú consideras que esta percepción o esta visión que entregan los medios chilenos, la prensa chilena sobre los migrantes, afecta también en la propia representación que tenemos nosotros las personas chilenas sobre las personas migrantes? Sí, totalmente. Los medios de comunicación tienen la primera palabra y la primera imagen que se les da a algo. Por ejemplo, por más que en el boca en boca se diga no, que son buenos, si todo el día te están mostrando en la tele que inmigrante venezolano hizo esto, inmigrante colombiano hizo lo otro, de a poco tú te vas creyendo eso y vas generando una posverdad, porque vas y te quedáis con eso nomás, no vais a ver lo que realmente es. Y obviamente te cambia para la sociedad cambia la percepción de cómo son los migrantes. Porque hoy no, en las noticias dijeron esto y para ellos esa es la fuente más confiable que tienen, porque es la que ven todos los días. ¿Y cómo podríamos destruir un poco esta percepción que se tiene de la prensa contra las personas migrantes acá en Chile? Creo que informándote por cuenta propia y con fuente confiable, porque sabemos muy bien que las noticias y que los grandes medios de comunicación no son fidedignos en el sentido de entregar la verdad tal cual como es, porque pertenecen a gente que tiene ciertos intereses y que quieren que tú creas y pienses de cierta forma. Ellos no quieren mostrarte toda la verdad, sino una verdad maquillada. De modo en el cual esta entrevista y muchas más nos pueden evidenciar la realidad concreta de lo que sienten las personas migrantes. Preguntarnos día a día cómo estamos digiriendo esta cantidad de información que nos entrega la prensa chilena cotidiana con respecto a la construcción de identidad que se da alrededor de las personas migrantes que habitan en Chile, nos hace consultarnos de qué manera nosotros asociamos esta creación de una realidad que no es correspondiente. Con autores como Said o Spivak, ofrecen herramientas valiosas para comprender cómo las relaciones de poder y la construcción de la otredad influyen en la experiencia de los migrantes, particularmente en la construcción de su identidad. La crítica de Spivak resalta los peligros del trabajo intelectual que actúa, consciente o inconscientemente, a favor de la dominación del subalterno, manteniéndolo en silencio sin darle un espacio o una posición desde la que pueda hablar. De esto se desprende que el intelectual no debe ni puede, en su opinión, hablar por el subalterno. ¿Y de qué manera la prensa chilena sigue con este legado colonial, promoviendo la creación de narraciones las cuales no son correspondientes? La migración es un fenómeno complejo que requiere un análisis crítico que considere las relaciones de poder y las dinámicas de construcción de la otredad. La teoría postcolonial, con autores como Said o Spivak, ofrecen herramientas valiosas para comprender cómo los migrantes son ubicados en una posición subalterna y cómo la construcción de su identidad se ve influenciada por la mirada del otro. La representación mediática orientalista de los migrantes en Chile es un ejemplo de cómo estas dinámicas de poder se manifiestan en los contextos actuales.
Es fundamental reconocer la agencia de los migrantes y promover espacios donde se puedan expresar su propia voz y construir su propia narrativa. Su proyecto está enmarcado de manera general en el análisis del problema de la relación de la persona individual o sujeto y la dominación, especialmente en lo que tiene que ver con la conciencia, la subjetividad, la intencionalidad y la identidad que emergen de esta relación. Como parte de una corriente analítica postestructuralista, uno de sus objetivos centrales es descentrar el sujeto. ¿Y de qué manera la prensa chilena sigue con este legado colonial, promoviendo la creación de narraciones las cuales no son correspondientes con la cotidianidad empírica de las personas subalternas, de los migrantes, del otro?